Bien. Bueno, como no sé muy bien, la verdad es que cuando miro el canal me parece que todos los temas están abarcados, ¿eh? Entonces, bueno, pues si a alguno se le ocurre algún tema que quiera ver, como siempre os digo, decírmelo, ¿vale? Venga. Pues hoy vamos a ver todos los conceptos de presión tal cual, de presión hidrostática y de presión atmosférica, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, la presión es la fuerza partido por la superficie. Y, por ejemplo, muy gráfico, dos problemas muy simpáticos, de una mujer de 50 kilos con un tacón de 1 centímetro, o sea, el típico tacón de aguja, ¿de acuerdo? De 1 centímetro cuadrado, que viene a ser 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, para saber qué presión ejerce y por qué duele tanto que te pisen con un tacón, lógicamente. Bien, si consideramos que la presión es la fuerza por unidad de superficie, lógicamente la fuerza ejercida sería el peso de la mujer. Recordar que el peso es la masa por la gravedad. Bien, si aquí ponemos la superficie del tacón, sería 1 por 10 a la menos 4. Bueno, pues fijaos la cantidad de presión que ejerce, es decir, 4.900.000 pascales. Es una burrada. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con un elefante de 5.000 kilos, cuya pata mide 0,16 metros cuadrados de superficie, podréis observar que 5.000, o sea, la presión, que va a ser otra vez el peso del elefante, que serían 5.000 kilos por 9,8, y partido de esa superficie 0,16. ¿Os dais cuenta? 306, 250 newton. O sea, perdón, newton no, pascales. Fijaos en la diferencia. Es decir, una mujer de 50 kilillos, o sea que es como 100 veces menos que el elefante, al tener una superficie tan pequeñita, pues el elefante hace menor daño. Así que, bueno, pues cuando os pise alguien, decís que preferíais que le hubiera pisado un elefante, ¿vale? Vamos a ver los cambios de unidades. Los cambios de unidades, la presión se puede medir en atmósferas, en pascales, que es la medida del sistema internacional, y en bares. Tenemos que saber que una atmósfera son 101.300 pascales y que una atmósfera también es 1013 bares. No sé si se ve bien, pero os lo digo con mis palabras. 1013 bares. Bien, si quisiéramos saber esta mujer, que nos ha hecho una presión de 4,9 millones de pascales, o sea, mucho daño, ¿de acuerdo? Si lo queremos pasar, simplemente tenemos que saber que una atmósfera son 101.300 pascales. Si queremos que se vayan los pascales, esto lo pondríamos abajo y esto arriba, ¿de acuerdo? Y entonces se van los pascales con los pascales y me queda que son 48,37 atmósferas. O bien, si ahora tengo 48,37 atmósferas y lo quiero pasar a bares, sé que una atmósfera es 1013 bares. Se me van a ir las atmósferas y sería 49 bares. ¿Y el elefante? Bueno, pues el elefante, que son 306, 250 pascales, pues tendríamos una atmósfera, son 101.300 pascales. Esto se iría con los pascales de aquí y me queda que son 3,23 atmósferas. Ahí habéis visto qué diferencia el pobre elefante, que es, vamos, infinitamente menos el daño que te hace. Y si lo que quisiéramos pasar a pascales, pues ya sabemos que una atmósfera son 1,013 pascales. Al multiplicar desaparecen las atmósferas y tendríamos que son 3,0625 bares. Bien, vamos a ver el concepto de presión hidrostática, ¿de acuerdo? Bien, la fórmula de la presión hidrostática es la densidad por la gravedad y por la altura, ¿vale? Pero ¿esto por qué sale? Teníamos aquí que la presión era el peso partido por la superficie. Bien, si yo multiplico por la altura en ambos sitios y sabiendo que el peso es la masa por la gravedad, fijaos una cosa, tendríamos la superficie por la altura de cualquier cosa. Bueno, de cualquier cosa no, hay que pedir perdón en estas cosas, de cualquier cuerpo que empiece y acabe en lo mismo, es decir, todos los paralelepípedos, ¿vale? Los cilindros, es decir, el volumen es área de la base por la altura. Recordar que, por ejemplo, una figura cónica, o sea, algo que acabe en punta, la superficie es 1/3 del área de la base por la altura, con lo cual aquí no nos valdría, ¿de acuerdo? Bien, entonces tendríamos esto,
sería la masa, superficie por altura, hemos dicho que es volumen, y la masa partido del volumen, recordar que es la densidad. Entonces, esa presión sería igual a la densidad por la gravedad y por la altura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la presión ejercida en este punto, en este de aquí, depende de la altura del líquido que yo tenga sobre mi cabeza, ¿de acuerdo? Por eso, cada vez, cuanto más nos sumergimos en el agua, pues mayor presión tenemos. Y al final podemos tener verdaderos problemas, ¿vale? Venga, vamos a ver qué ejercicios he planteado, que la verdad es que no me acuerdo. Esto lo hice el otro día y no me acuerdo. Nos dicen calcular la presión sobre un submarino. Ah, bien, pues un submarino normalmente ponían un batiscafo, que se encuentra a 500 metros bajo el mar. No sé si es una burrada, ¿de acuerdo? Pero bueno. Sabiendo que la densidad del agua de mar es 1027 kilogramos por metro cúbico. Bueno, pues esa presión sería densidad por gravedad por altura. La densidad del agua, daos cuenta siempre que las unidades son del sistema internacional, porque si no nos saldría una barbaridad, ¿de acuerdo? Bien, pues sería 1027 la presión por la gravedad 9,8 y por la altura 500 metros. Bueno, pues esto todavía... No, antes eran... ¿Cuántos eran? 4 millones. Bueno, pues mirar, el agua es todavía más dolorosa que la señora del tacón, que me parece que eran 4.900.000, ¿eh? Vale, pues esa sería la presión a 500 metros. Si además consideramos que la presión atmosférica habría que sumar 101.300 pascales, es decir, esto solamente sería la presión ejercida por el agua, pero tener en cuenta que encima de nosotros tenemos toda la atmósfera, ¿de acuerdo? Es decir, si quisiéramos saberlo, tendríamos que sumarle 101.300 pascales, que se debe a la presión que ejerce la atmósfera sobre vosotros. Esto lo vamos a ver aquí, o sea que no hay ningún problema. Bien. Otra de las preguntas que suelen hacer es ¿cuál sería la fuerza ejercida por el agua en una ventana del submarino? La verdad es que no sé cómo se llaman las ventanas de los submarinos, creo que tienen un nombre y creo que no es ojo de buey, pero bueno, no pasa nada. Suelen ser muy pequeñitas, de un submarino de 20 centímetros de diámetro, sabéis que son redonditas. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar la superficie de ese, venga, vamos a llamarlo ojo de buey, pi r cuadrado. El radio sería 10 centímetros, que pasado a metros sería 10 por 10 a la menos 2, elevado al cuadrado, pues me queda lo que me queda 10 por 10 a la menos 4, es decir, 10 a la menos 3. Al multiplicar por pi me sale que esta sería la superficie del submarino. Bien, si antes teníamos que la presión era la fuerza por unidad de superficie, pues la superficie al subir aquí multiplicando, pues se queda presión por superficie, es la fuerza. Bueno, pues imaginaos, la presión por la superficie, que la tenemos aquí, la presión es esta, eso sería la fuerza a la que se vería sometido, o sea, las ventanas ya pueden ser fuertes y estar bien agarradas, porque como se salga, el submarino se llena de agua. Son 158.094 newton, más o menos está soportando como una presión de 15.000 kilos sobre esa ventana, más de 15.000, yo diría unos 16.000 kilos. Bueno, y ahora vamos a ver esto de la presión atmosférica del aire. Estamos en lo mismo, es un fluido, es decir, la presión vuelve a ser la densidad por la gravedad por la altura, simplemente que la densidad del aire es 1,29 kilómetros por metro cúbico. Kilómetros no, kilogramos por metro cúbico. Qué barbaridades digo algunas veces. Vale. Entonces, a nivel del mar, todos sabemos no, pero si no lo sabéis alguno, pues que sepáis que a nivel del mar se dice que la presión es de una atmósfera, es decir, 101.300 pascales. La primera pregunta que vamos a hacer, bueno, pues entonces, ¿a qué altura se debe esta presión? Es decir, la presión de 101.300 pascales. Sabiendo la densidad del aire y la gravedad, podemos saber que la altura de la atmósfera sería, esto pasaría dividiendo, 101.300 partido de 1,29 por 9,8. Es decir, digamos que consideramos una altura de la atmósfera de 8.012,9 metros cuadrados, no, es una altura, ¿de acuerdo? Bueno, podríamos decir 8.013 metros, bien. ¿Y para qué sirve esto de la presión atmosférica? Bueno, pues las alturas de las montañas, no creáis que uno se sube con 1 metro y se pone a medir la montaña, ¿de acuerdo? Nosotros mediríamos la presión a nivel del mar o a nivel donde sea, ¿de acuerdo? Y luego la presión que tenemos en esa montaña, ¿de acuerdo? La presión debida a esta sería, si estamos a nivel del mar, la presión atmosférica. Y la presión debida aquí sería esta columna, esa columna
de atmósfera, de aire, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros hacemos esta presión menos esta presión, ¿de acuerdo? Tendríamos P sub 0 menos P sub 1 sería igual a densidad por gravedad por altura por H sub 0 y la otra sería densidad por gravedad por H1. Si os dais cuenta, si yo hago H0 menos H1, ¿qué es lo que me queda? Esto, es decir, todo esto menos esto es esto. ¿Y eso qué es? Pues la altura de la montaña. Es decir, sacando factor común la densidad y la gravedad, al hacer esa diferencia tendríamos que la diferencia de presiones es la densidad por la gravedad y por la altura donde me encuentro, ¿de acuerdo? De ahí, por ejemplo, si dijéramos que estamos... aquí hemos medido una presión de 75.000 pascales y la presión a nivel del mar, lo estamos comparando con el nivel del mar, pero lo podríamos comparar con cualquier cosa, ¿vale? Es 101.300, al hacer 101.300 menos 75.000, que sería 1,29 por 9,8 por la altura de la montaña. Simplemente esto pasaría dividiendo y me sale que tenemos una montaña de 2.080 metros. Y bueno, pues... espero que os haya gustado y que os haya servido de algo, ¿eh? Y recordar que estoy en blanco con respecto a qué vídeos hacer. Así que si os interesa algo, intentar decírmelo, ¿vale? Venga,